Me estoy contando a mí mismo la historia, pero al mismo tiempo se la estoy contando a la nueva generación para que nunca lo olviden. Patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Mexicano. Bienvenidos sean a Todos Somos Olímpicos, el podcast del Comité Olímpico Mexicano. El día de hoy no me la creo porque tenemos un gran invitado que ha sido la voz de destacadas glorias deportivas, convirtiéndolas en verdadera poesía, llegando así a los corazones de todo México. Es un honor para mí presentar a Antonio Rosique. Javi, campeona, muchas gracias. La verdad que un honor para mí. Y he estado muy al pendiente de lo que han hecho, de lo que has venido haciendo y me da muchísimo gusto. Te felicito, los felicito por abrir este canal. Yo soy fanático de los podcasts, de todo lo que es auditivo y me encanta que el Comité Olímpico Mexicano tenga su propio podcast, su propio canal y que puedan contar grandes historias porque están llenos de historias. Ese es el propósito, que nos conozcan, conocer a los atletas olímpicos que nos van a representar. Pero antes de profundizar en el olimpismo y en el deporte, nos encantaría saber de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Antonio Rosique? Claro. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos. Con gusto, mira, soy Antonio Rosique, soy de la Ciudad de México, tengo al día de hoy 49 años de edad y de esos 49 llevo 28 dedicado al periodismo deportivo, toda mi carrera prácticamente en TV Azteca, que ha sido mi casa y gracias a TV Azteca he tenido la fortuna de cubrir muchos Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, Juegos Panamericanos y competencias de gran calibre. Me encanta contar historias. Creo que es mi misión, creo que es para uno de las cosas que tengo que hacer en este planeta es contar historias. Y desde que soy niño sentí siempre la conexión con los atletas olímpicos de México. Me encantan todos los deportes, pero particularmente el olimpismo me parece que es la cumbre, es la cúspide de cualquier persona que hace deporte, de cualquier persona que un día se atreve a competir en algo. Y yo creo que todos los que hicimos deporte alguna vez anhelamos decir cuando éramos niños, un día voy a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Siempre lo soñamos, ¿no? Y al final ya el mismo deporte te va ubicando y te va dando sus propias recompensas. Y sus señales. Sus señales, ¿no? Y de todas maneras, seas olímpico, ¿no? Vayas a unos Juegos o no, el deporte te va a dar un montón de beneficios, de herramientas para la vida, de carácter, forja tu espíritu. Y yo creo que eso es lo más valioso del deporte. Y amistades maravillosas. Además, también. Experiencias, te lleva a lugares increíbles, amigos para toda la vida. Exacto. En el deporte estoy seguro que se encuentran ahí enraizadas nuestras muchas memorias bonitas, ¿no? De cuando fuimos niños, jóvenes, personas que conocimos, gente que nos enseñó cosas, entrenadores. Y también momentos que fueron a lo mejor amargos o dolorosos, pero que al final te dejaron algo, nos dejaron algo. Y son parte del crecimiento. Sí, claro. Es mejor aprender así, perdiendo un partido, que perdiendo allá afuera en la vida otra cosa, ¿no? O sea, creo que es mucho mejor. ¿De niño qué deporte practicabas? Mira, de niño mis papás me metieron primero a la gimnasia y la verdad es que nunca me sentí tan cómodo porque mi hermana sí era muy buena. Entonces era como que, pues a los dos al mismo lugar, ¿no? Para que no demos dos vueltas. Claro. Y mi hermana era la buena y yo era como que el no bueno. La verdad es que me daba miedo. No soy muy acrobático, nunca fui muy acrobático ni nada de eso. Y no lo disfrutaba tanto. Entonces, pero lo hacía. No, iba, lo hacía. Empecé a darme cuenta, tu cuerpo empieza a cambiar. Te empiezas a dar cuenta que puedes ser elástico, te pones fuerte. La gimnasia creo que además es un deporte que súper completo, ¿no? Todas las partes de tu cuerpo. Te permite también como darle esa elasticidad a tu mente, ¿no? Darte cuenta, bueno, ustedes. Ubicación en el espacio y todo. Y de que puedes hacer cosas con tu cuerpo que no te imaginabas que podías hacer. Exacto. Después empecé, como cualquier niño, a jugar fútbol en la escuela, pero siempre me gustó mucho el béisbol y mi papá me metió en una liga de béisbol y desde los 7, 8 años hasta los 16, 17, me la pasé jugando béisbol cada sábado y domingo en una liga organizada. Entonces, pues me quedé en el béisbol básicamente. En el Inter hice un poco de taekwondo, un poquito de bicicleta de montaña, pero pues es nada más parte de experimentar natación, que siempre fue como un deporte que llevaba yo alterno, ¿no? Porque y también cómo sirve la natación para la vida, muchísimo, para el cuerpo. Y también creo que es una meditación bien padre porque te sumerges y como que te olvidas un poco de los demás
y vas contigo mismo escuchando tu respiración. Entonces me gustaba ir a nadar 2, 3 veces a la semana, pero realmente el deporte que más hice fue el béisbol. Súper. ¿En qué momento en tu carrera o en la vida haces clic con el deporte, te enamoras de él y decides qué es lo que te hace vibrar y es lo que quieres hacer? Muy joven, ¿eh? Yo desde que era muy niño empecé a tener esa fascinación por ver el deporte como aficionado. Así como a los niños nos gustan las caricaturas o los cuentos o las películas animadas, que por supuesto me gustaban, pero yo empecé como a conectarme mucho con las transmisiones de béisbol, de fútbol americano, las peleas de box de los sábados, las veía con mi papá, entonces como que se empezó a hacer habitual en mi vida, ¿no? Que yo prendiera la televisión y me quedara viendo con esa curiosidad infantil de, mira, están jugando béisbol en Estados Unidos, los Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles, a ver, y empezaba yo a hacer mis notitas, ¿no? O a dibujar el escudo. Me acuerdo que hubo una época cuando era niño que dibujaba banderines, ¿no? De los equipos. Voy a inventar el banderín de los Dodgers de Los Ángeles. ¿En serio? Sí, entonces ahí me la pasaba con mis plumones, ¿no? Qué fascinante. Entonces era padre estar viendo el partido de béisbol así. Y luego me empecé a aficionar a la radio. Uh-huh. Y me fascinó la radio. La radio, una voz que te está contando una historia y que te obliga a imaginarte cosas. Te obliga a imaginarte lo que está pasando en otro estadio, en otra ciudad. Entonces me parecía fascinante escuchar los juegos de Fernando Valenzuela en aquel tiempo, narrados por las voces de los Dodgers que estaban allá, ese día estaban en Nueva York o en Cincinnati, y yo tenía todo el calendario, entonces ponía mi radio y lo escuchaba, o luego me iba a la cama y ponía mi radiecito ahí cerca de la almohada. ¡Qué belleza! Y escuchaba y me quedaba dormido, iba llevando ahí cuántos juegos ganaban los Dodgers, cuántos perdían, entonces te empiezas a hacer como aficionado. Y luego empiezas a ser aficionado de papá, llámame el estadio de béisbol aquí, o llámame el estadio de fútbol. Entonces tu vida se empieza a convertir en eso, ¿no? En verlo por televisión, comprarte una revista, comprarte un periódico, o agarrar el periódico de tu papá y ver la sección de deportes, a ver qué pasaba. Luego empiezas a escuchar programas deportivos y tu mundo empieza a hacer eso. Claro. No, y empiezas a hacer una enciclopedia y Sí, todo lo empiezas aquí sí. a memorizar. Sí, empiezas a coleccionar revistas que tenían datos, a guardar cosas que pudieran ser relevantes. Luego te toca un mundial de fútbol, ¿no? Como me tocó México 86. ¿Sí? Y pues cuando un mundial es en tu país, compras el álbum y empiezas a pegar las estampitas. ¡Wow! Se vuelve tu mundo, ¿no? Todo el día estás hablando de eso. Ya tenías ahí el elemento principal. Ya. Sí. ¿Cómo defines este estilo tan único que tienes al narrar y ese histrionismo que te caracteriza tanto? ¿Cómo lo defines? Mira, me considero alguien muy curioso y además me considero una persona bastante sensible, ¿no? Sensible a las historias que leo, a las películas, a la música, al arte también. O sea, sí me considero una persona sensible, de piel sensible, ¿no? No me cuesta trabajo mostrar mis emociones. Me gusta... Sí. O sea, me gusta... que una película me emocione, por ejemplo, ¿no? Me gusta que una obra de arte o una exposición en un museo, sí abro los sentidos, ¿no? Claro. Para ver qué me provoca. Y de ahí empieza a darse eso. Me gusta mucho leer la literatura. Empecé en la adolescencia a apreciar a los grandes escritores. Empieza a apreciar la poesía o las novelas que te marcan y que dices, me estremeció esta novela. Y todo eso se te empieza a quedar. Y poco a poco, como yo decidí que quería dedicarme al periodismo deportivo muy temprano en mi vida. ¿A los cuántos años? 12, 13 años ya quería yo agarrar un micrófono, ya tenía esas ganas. Empecé a leer textos periodísticos un poco más refinados. Okay. Tanto de los Estados Unidos o de España o de Argentina. Y empecé a comprar libros. Y entonces empiezas a vivir la pasión de otra manera, con mayor profundidad, y luego te das cuenta que Mario Benedetti escribe 1 o 2 cuentos de fútbol y vas por ellos, los lees y te fascinan. Y uno te va abriendo la puerta del otro, ¿no? Claro. Los libros son maravillosos porque abres un libro hoy y ese libro te puede llevar a otros 10 libros mañana. Claro. Igual que el deporte, ¿no? Y te avientas un clavado. Fascinantes en tu cabeza. Sí, te avientas el primer clavado y de ahí van a venir otros 10 clavados diferentes de diferentes estilos. Claro. Entonces, empiezas a absorber
diversas fuentes, a beber de diferentes fuentes, y después de muchos años de ensayar, de escribir, de equivocarte, de acertar, terminas generando un estilo que al menos a mí me genera esas sensaciones que yo busco. Claro. Esas sensaciones que yo busco como aficionado, trato yo de retratarlas o de reproducirlas en lo que hago. Cuando yo estoy narrando unos Juegos Olímpicos, trato de imaginarme cuando yo era niño viendo los Juegos Olímpicos. Es un proceso un poco como lo de los actores de teatro, ¿no? Trato de imaginarme que soy yo de niño escuchando mi primera medalla olímpica. Y entonces ahí cambia la cosa. Sí, con esa fascinación y esa sorpresa. Ya no solo estoy trabajando. Claro. Ya estoy yo contándole a un niño que está viendo esa medalla por primera vez en su vida y que probablemente nunca la olvide. Entonces ya tengo como una responsabilidad diferente, ¿no? Había una frase de Joe DiMaggio, el gran jardinero central de los Yankees de Nueva York, que decía en la cumbre de su carrera: yo siempre salgo a dar mi mejor versión, a hacer el mejor esfuerzo, porque siempre me imagino que hay un niño que me está viendo por primera vez en la tribuna, que nunca ha venido a Yankee Stadium, que vino a ver a Joe DiMaggio y que me está viendo por primera vez. Y él se merece que yo le entregue mi mejor versión y no que me vea en un día flojo. Qué belleza. Entonces, ese tipo de cosas nos sacan lo mejor de nosotros. Te enriquecen totalmente. Sí. Y este estilo, sobre todo tan peculiar también, de vestirte, ¿tienes algún asesor? ¿Tienes una colección de sombreros? A mí me encanta. Sí. Mira, te digo que estoy muy conectado con el tema de contar historias. Me considero un storyteller. Y para contar una historia, pues todos los recursos son válidos, ¿no? Desde la voz, desde las palabras que utilizas, cuentas una historia también, si puedes, si quieres, y si lo amerita, puedes actuar un poco, ¿no? Puedes hacer un poco de suspenso, puedes levantar la voz, puedes bajarla, puedes susurrar. Todos son herramientas para contar una historia que vienen de lo más antiguo del teatro, o simplemente de los viejos contadores de historias, de los viejos juglares que se ponían en la Edad Media en la plaza, ¿no? Pública, ¿no? Y entonces, cuando no había ni tele, ni radio, ni imprenta, ni nada, era el juglar el que iba recitando de pueblo en pueblo las historias, ¿no? Y se iban pasando los mitos, ¿no? Y la tradición oral. Todas esas son herramientas, y al final vestirte también, al vestirte estás mandando un mensaje, quieras o no. Estás mandando un mensaje. Y hay ocasiones en que la ropa o puede distraer el mensaje que estás enviando, puede no empatar con el mensaje que estás enviando, o puede enfatizarlo y puede exponenciarlo. Hablabas de mi colección de sombreros, tengo más de 25 sombreros, y yo entendí que para yo contar la historia del hexatlón, en este caso, yo la traduje como una aventura de alto rendimiento, de crecimiento personal, metidos ahí en la selva, con circuitos muy coloridos, de reto, de desafío. Yo cuando empecé en esto dije, ¿qué soy? ¿No? ¿Soy nada más el narrador que está contando la carrera? Pues puedo serlo, pero creo que soy más bien el guía de estos chicos. Yo soy el que les explica y los va a tratar de llevar hasta allá, aunque ellos son los que hacen el esfuerzo, ¿no? Yo soy como lo que dirían en la montaña un Sherpa. El lugareño que vive en la montaña, que está aclimatado a la montaña, allá en el Tíbet, que conoce los senderos, que sabe subir y bajar, y que le va a ayudar al alpinista, al montañista alemán, americano, mexicano, italiano, austriaco, a subir esa montaña, porque ese Sherpa conoce el clima, conoce las nubes. Yo soy un poco eso, ¿no? Y para eso también entendí que me tenía yo que empoderar vistiéndome de cierta manera. Porque si no, no me la vas a creer tú y no me la voy a creer yo. Totalmente. Cuando uno se viste de cierta manera, también haces que te la creas. Hay una frase de Deion Sanders, el gran atleta que jugó béisbol y fútbol americano al mismo tiempo, en la NFL y en MLB, y él decía, si te ves bien, te sientes bien, si te sientes bien, compites bien. Y se lo sigue diciendo a los chicos, ¿no? Ahora es entrenador de la Universidad de Colorado. Entonces, desde cómo llega su equipo, ¿no?, a jugar el sábado a fútbol americano, y desde que salen ya van ganadores, ¿no? Totalmente. Ya van ganadores. Desde que despiertan. Ya se sienten mejor que el rival. Entonces puedes ganar o perder, pero ya estás encaminándolo, ¿no? Sí, y cuando estás vestido adecuadamente y te sientes bien, te empoderas.
Claro. Yo recuerdo tomando un poquito eso de hexatlón, que llegabas con un bastón maravilloso. Ah, sí, me conseguía cositas que me ayudaran Sí. a hacerlo un poco más dramático, tal vez, ¿no? No, y ayudaban muchísimo a Sí. nosotros como competidores. Y aprovechando este tema, quisiera saber qué significa para ti hexatlón, pero justo en esa parte humana. Mira, Hexatlón empezó como un experimento, como un programa de televisión, un reality show. Y yo siempre, cuando estás ahí después de varias semanas, sobre todo en la primera temporada, y al final estás narrando, entre comillas, la misma carrera Este cientos de veces. Porque al final es la misma carrera. Para mí, al final termina siendo la misma carrera. Mismo circuito, Sí. al final tiran, uno gana, uno pierde. Y mañana volverá a pasar lo mismo. Uno ganará y uno perderá. Ujú. Y hubo un momento en que me empecé a preguntar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ya a nivel más profundo. ¿Qué le voy a dejar yo a los televidentes cada noche? Porque si fueron de una vez por semana, con la emoción de la competencia está bien. Pero al ser todos los días, durante tantas semanas, durante tantos meses, tengo que dejar algo más. Claro. Y ahí es donde yo empecé a definir que tenía que ser una aventura que a todos nos dejara algo. Una aventura en la que se volviera una metáfora de vida, en la cual si tú te entrenas, si tú aprendes, si tú eres flexible, si logras desarrollar capacidad de adaptación, si logras aprender a tirar, a trabajar en equipo, a veces hacer estrategia para triunfar tú solo, todas esas son metáforas de la vida. Traté de pasárselas, de traducírselas al señor que se levanta todos los días y que tiene que adaptarse, resolver, aprender, desaprender, traer lo que tiene que traer a su casa todos los días, hacer equipo con extraños. Sí, claro. Es una metáfora de lo que vivimos. El que no se sigue entrenando se rezaga. Que no se adapta. El que no se adapta, Ujú. el grupo lo termina sacando. Que tú puedes tener mucha experiencia y te puede ganar un novato. Así pasa en la vida. Sí, ¿no? y ahí la adaptación, tanto como para la producción como para los atletas, es fundamental. Sí, entonces, bueno, traté de traducirlo como una metáfora y creo que ese ha sido el gran éxito de Hexatlón, que terminó siendo algo útil. Creo que la gente se emociona al verlo y yo trato de dejarle además una filosofía que sea de utilidad a la gente. Por eso utilizo frases, por eso recurro a ustedes como medallistas olímpicos, como medallistas mundiales. Yo me preguntaba, bueno, ¿y qué le digo yo a Daniel Corral, a Rommel Pacheco, al Travieso Arce? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Yo les voy a enseñar a tirar? No. ¿Yo les voy a enseñar a correr? No. ¿Yo les voy a enseñar qué? Si yo nunca he pasado un circuito. Y ahí fue cuando creo que encontré la respuesta. Dije, pues lo único que he hecho yo que les pueda ser de utilidad es haber platicado y extraído conocimiento de los grandes medallistas olímpicos mexicanos cuando escribí mis libros. Y un día, pues a mí una vez Ernesto Canto me dijo que esto, ¿no? Y al otro día, no, pues un día Raúl González me dijo que aunque te quedes solo, tienes que seguir entrenando buscándotela tú. Y empecé, dije, oye, pues esto funciona. Y ellos empezaban a motivar, o tú te empezabas a motivar. Muchísimo. Y dije, estoy transmitiendo conocimiento, estoy engrandeciendo a los héroes mexicanos, lo están viendo niños, lo está viendo a lo mejor un adulto mayor, creo que esto funciona. Y a raíz de eso, pues, de alguna manera empecé a encauzarlo como algo positivo, que deja una lección todos los días, una enseñanza. Y creo que al final pues, es una manera de hacer televisión mucho más enriquecedora. Claro, para la sociedad. Sí. Y tú como dices que narras todos los días cientos o miles de veces la misma carrera, el mismo circuito, sí. ¿Cómo te renuevas? ¿Cómo te cambias el chip y te renuevas día a día? Trato de leer muchísimo, de estar leyendo mucho sobre high performance, sobre alto rendimiento, de aprender constantemente, ¿no? He aprendido mucho leyendo, de psicología de alto rendimiento, he leído a psicólogos, o biografías de grandes atletas. Entonces trato de extraer cosas que me renueven y no quedarme nada más en el mismo, me dijo Ernesto Canto, ¿no? O sea, trato de renovarme, porque todo el tiempo esto está avanzando y tú lo sabes como atleta de alto rendimiento. Sí. Hay nuevas técnicas, hay nuevos enfoques y ahí está a disposición de todo. O sea, estamos en la época en la que se publican más libros que nunca a nivel digital, que hay podcasts de todos tipos, que ya lo están haciendo los mismos atletas, te están compartiendo cosas. Ahí está, nada más. Está abierto todo. Sí, que vayamos, los busquemos y nos demos el tiempo. Entonces es una parte importante renovarme. Y renovarte como storyteller es también ver cine de alta calidad, televisión de alta calidad, buenos libros,
nuevos formatos, porque pues es un oficio muy viejo el de contar historias, pero que siguen ahí. Es como la música. Hay 7 notas, pero puede ser millones de Claro, posibilidades. con la combinación. Sí. ¿Qué haces al terminar el día? Un día de trabajo, ¿cuál es tu hobby? Mira, tengo muy claro que tengo como que hacer un descanso mental. Sí. Después de que trabajé mucho y como mi trabajo es muy creativo, tengo que hacer un descenso, ¿no? A lo mejor en tu caso sería ustedes se meten al jacuzzi y hacen estiramientos y... A la tina de Sí, hielos. a la tina de hielos. Yo trato de hacer algo pues, en ese sentido similar de me siento, escucho un poquito de música o cierro los ojos, me pongo un audiolibro y descanso, ¿no? Trato de bajar las revoluciones, literal, Sí. como si fuera computadora, vaciar un poco el disco duro, ¿no? Es necesario. Para que vuelva a haber espacio para poder pensar y para poder crear. Eso también lo hacen ustedes como atletas, ¿no? Totalmente. Tienes que, Sí, estar pensando continuamente en tu deporte Sí, te abruma. te abruma y después ya no piensas con claridad. Exacto. Entonces tienes que hacer tu descenso, apagar el mecanismo un rato y después vuelves a estar con cierta claridad o con cierta frescura para poder hacer las cosas. Dormir bien. He aprendido mucho en términos de descanso. Mi oficio se volvió en el hexatlón un oficio de alto rendimiento. No es lo Totalmente. mismo narrar un partido de fútbol a la semana y hacer un programa de 20 minutos acompañado que narrar 8 o 9 horas diarias Ya sé, bajo el sol. Bajo el sol, Temperaturas altísimas. allá afuera, Sí. en lugares donde no estás 100% cómodo, Ujú. y mañana otra vez, y pasado otra vez, y todos los días estar listo. Entonces eso implica también, eso es alto rendimiento, y tú lo has vivido, tú lo vives, implica tratarte como tal, tratar mis cuerdas vocales como un comunicador de alto rendimiento, comer, Es tu herramienta. sí es mi herramienta, es un músculo ¿Qué también. te gusta comer? Yo como prácticamente de todo, ¿no? O sea, pero cuando estoy en temporada sí necesito pues comer ligero, no meterle irritantes, dormirme temprano, levantarme a hacer ejercicio es Eres de alto rendimiento. fundamental, porque si no, no arranco bien y suplementarme bien, hidratarme. Son detalles, tú lo sabes, pero esos detalles a la Hacen larga diferencia. te permiten que en 3 meses no estés ya burnout, ¿no? Que no estés Claro. quemado y que sigas. Y mentalmente darme esos espacios, ¿no? También a veces leer cosas que te tranquilicen, que te alivianen, ¿no? Emocionalmente hacer un drenaje, porque en un reality show lo que sobran son emociones. O en el Exacto. alto rendimiento lo que sobran son emociones. El que no estás eufórico, el otro está llorando, Exacto. el otro extraña casa, el otro le fue mal, el otro le duele algo, O el otro está el celebrando. otro está enamorado, ¿no? O sea, el otro está celebrando, Sí. y son un montón de emociones que al final uno tiene que sacárselas de encima y vivir las tuyas propias, ¿no? Entonces llegas a casa y dejas ese histrionismo o dejas ese personaje a un lado o llegas a casa con tu esposa No, igual. te tienes que... No, en el momento en que te quitas la ropa, ¿no? Como cuando tú te quitas el uniforme, lo dejas, me meto a bañar, me doy un regaderazo y en ese momento me pongo unos shorts flojos, una playera floja, unas sandalias y ya me relajo, ¿no? Qué maravilla. Es muy chistoso cómo la ropa te impone hasta una postura. Una vez un luchador, una leyenda de la lucha libre mexicana, Atlantis, me decía, yo voy camino a la arena, 2, 3 cuadras antes me pongo la máscara y en el momento en que me pongo la máscara Te transforma. me transformo y hasta empiezo a hablar diferente, dice. Entonces ya cuando llega ya entra en personaje, ¿no? Y qué bueno, es padre, ¿no? Y cuando te lo quitas tienes que dejar eso ahí. Y yo por eso ni veo el programa, ni ¿En nada. serio? Sí, no lo veo. Llego a mi casa y ya pongo otra cosa. Pongo mi serie, me río de otra cosa, pongo el béisbol. Ya no puedo seguir en lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Es hasta por salud mental. Hasta cierto punto te puedes hasta bloquear. Sí. A los atletas les pasa, ¿sabes? Claro, te puedes bloquear o te empiezas a comprar cosas que ya ni te corresponden a ti o preocuparte por cosas que ni al caso. Entonces tienes que dejar eso y ustedes como atletas lo saben, ¿no? Claro. Adentrándonos ya en lo olímpico, porque viene París 2024, para ti, Antonio, aparte de las cualidades físicas, ¿de qué se compone un atleta olímpico?
Mira, lo que he visto a lo largo de mi carrera como periodista y sobre todo preguntándoles, sobre todo tratando de investigar con esa curiosidad periodística, primero yo te diría que un atleta olímpico, y mis respetos para todos ustedes, es alguien que tiene una inteligencia muy fina. En una buena parte de los casos son capaces de identificar las variables más importantes que necesitan para alcanzar su objetivo. Y mira, he conocido muchos atletas a lo largo de mi carrera y ahora en el hexatlón conozco a muchos, desde experimentados, veteranos, amateurs, jóvenes, viejos, de todo. Y hay quienes tienen todas las cualidades físicas, los músculos, la estatura, la habilidad, la destreza, lo tienen. Pero les falla, a lo mejor no son lo suficientemente inteligentes o mentalmente fuertes, Exacto. emocionalmente estables, porque esa es otra, ¿no? Tú puedes tener 2 meses muy buenos, estoy entrenando padrísimo, compitiendo padrísimo, y luego, ¿qué te pasó, no? Acá los grandes atletas tienen niveles de consistencia increíbles. En el deporte profesional tienes que ser así. Muchas veces, insisto, no llega a las grandes ligas el más dotado técnicamente, sino el que supo mantenerse toda la temporada estable, Más constante. sin lastimarse, porque esa es la otra. Hasta para eso hay que ser inteligente, ¿no? Todo el mundo se puede lastimar o nos podemos lastimar, pero hay quienes se lastiman por no ser inteligentes, ¿no? Claro. O por no saber equilibrar ciertas cosas. Y la consistencia es fundamental, ¿no? Mantenerte sano toda una temporada. El equilibrio. ¿No? Saber cuándo vas a tener que pasar los exámenes que tienes que pasar, llámale selectivo, clasificatorio. Evaluación, lo que sea. Todo lo que sea. Saber, y otro detalle es generar esa templanza, esa valentía, esa templanza para aguantar el momento del examen. Sí. Ese es, yo creo que el factor diferencial de alguien que va a estar en la élite como tú, medallista mundial, como muchos atletas que han llegado a Juegos Olímpicos, saben pasar el examen ese día, a esa hora, en ese lugar, que es bien difícil. Sí. Bien difícil. Estar ese día en tu punto, aunque incluso no seas la favorita o la mejor, o el mejor, pero si hay atletas que ese día no los van a sacar. Ya nos los contabas ahora en la plática que diste en el Comité Olímpico Mexicano. Nos contabas lo de cada mañana de cada atleta o cómo se sorprendieron ellos, ¿no? Laura Sánchez, que puso un mensajito en su teléfono. Hoy es el mejor día de tu vida. Sí. Sí, son señales, detalles que tú también vas originando. Vas programando. Exacto. Me encanta. ¿A quién admiras tú o qué historia te es fascinante? Historia olímpica. Mira, los mexicanos tenemos unas historias fabulosas porque si ser olímpicos, si ser mundialistas, si ser un atleta de élite ya es de por sí muy complicado, en México lo es más, ¿no? Hay países donde es más difícil ser, vale más, ¿no? Llegar, porque tenemos mucho en contra en ese sentido, hasta por la misma cultura que hay afuera. Mira, me encanta, ¿sabes qué historias? Todo ganador es fascinante, pero me encantan las historias del underdog, es decir, del que no era favorito. Porque a lo mejor yo me reflejo en esas, ¿no? Yo de niño pues nunca fui ni el mejor beisbolista, ni el mejor atleta, ni el mejor estudiante. Era bueno, pero estaba ahí, ¿no? Entre el 8 y el 9. Y siempre había uno más brillante, siempre había uno más aplicado, siempre había uno que le costaba menos trabajo, siempre hay uno más carismático, ¿no? Siempre hay uno más consentido. Siempre. Pero siempre estamos ahí en la consistencia. Hay quienes sin ser el número uno en todo, estás consistente, ¿no? Y a lo mejor la gran fortaleza es que le echamos muchas ganas, somos tesoneros, no lo soltamos hasta el último día y damos el extra, aunque el extra parezca una locura, ¿no? Pero te hacemos vuelven cosas extraordinario. Pero eso es lo que te vuelve extraordinario. Me encantan esas historias de los que no creían en ellos y ese día dieron lo mejor de sí, ¿no? Me encantan las historias incluso del que lo habían rechazado muchas veces, del que no se había clasificado a unos centroamericanos, a unos panamericanos, del que iba, pues no de 1, de 2, sino de 3 en el equipo, y apareció la oportunidad y la aprovechó.
Esas historias me encantan. Muchas veces cuando no creas expectativas es mejor como atleta, ¿no? Sí. Porque no tienes tanta presión. Es cierto, ¿no? Ese enfoque es padre. Yo trato de tener ese enfoque en mi vida en muchos sentidos. Creo que la presión hace mucho daño. Creo que es mejor tratar de dejarle al universo, ¿no? Una parte de que no lo controlamos todo. Alguna vez Oscar Mendiola, el primer campeón mundial de taekwondo mexicano, me dijo que él hizo todo, porque era un tipo extraordinario, para tratar de ir a los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Él había sido campeón mundial en el 77 y no había taekwondo en los Olímpicos hasta el 88. Me dijo, ya me agarraron bien tarde, hice todo y aún así no pude llegar. Me ganaron en el último selectivo, pero me dijo, tú puedes hacer todo en la vida, pero siempre va a haber una ventana ahí arriba que se tiene que abrir para que pases. Entonces ya cuando tú también empiezas a tener la filosofía de que, pues no la tengo segura, así haga lo que haga, y que necesitas un poquito de fortuna, llámale fortuna, suerte, estar en el lugar correcto, una bendición, llámale como quieras, ya también uno empieza a sentirse humano, porque nos podemos equivocar, o porque simplemente puede haber ese día alguien mejor que nosotros, claro. Y no vivir, pues, no lastimarnos, ¿no? Sí. Entonces esas historias me encantan. Me gustan mucho las historias del que no fue oro, sino fue bronce, o fue cuarto o quinto, porque hay mucho valor luego en esas historias, ¿no? En el que califica, en el que se mete una final. Claro. Ya, y fui octavo, pero nadie pensó que yo pudiera... Ni siquiera clasificar. Sí, clasificar, ¿no? O nadar una final con Michael Phelps. Sí, imagínate. Ya sabemos que Phelps va a ganar, pero yo estuve ese día, ¿no? En el banco de salida y nadie esperaba que yo estuviera. Y a lo mejor para mi país era muy significativo. Ahora las historias de los refugiados olímpicos son increíbles. Nunca se va a olvidar a mí, en Londres 2012 me tocó ver triunfar, ganar medalla este chico afgano de taekwondo, que al ganar bronce celebró mucho más que el que ganó oro. Y el tipo lloraba porque pues, había tenido que salir de su país en plena guerra en Afganistán y se había entrenado como había podido como refugiado olímpico. Entonces, historias son muy bonitas. No solo fue un triunfo en el deporte, sino en su vida. En su vida. En la sociedad también. Y le dan una esperanza a la gente tremenda, ¿no? Si te dieran a escoger un momento histórico dentro del deporte olímpico a través de los años, ¿cuál narrarías? ¡Wow! Es una gran pregunta. Mira, narrar un récord del mundo, uno de esos momentos en los que cambia la historia, es fabuloso, ¿no? De esos momentos en los que la historia cambia de página. Me hubiera encantado narrar el salto del 890 de Bob Beamon, de salto de longitud aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? El salto de Dick Fosbury, el primer hombre que saltó hacia atrás ganando el oro y no se lo esperaban aquí en el Olímpico Universitario. Me hubiera encantado narrar el oro de Felipe Muñoz, el alberca en los 200 metros pecho. Daniel Bautista, haberlo visto triunfar en Montreal 76. Eso hablando de mexicanos. Ha habido otros grandes momentos en la historia. Haber presenciado, ¿qué te gusta? Mira, los triunfos de Carl Lewis en los años 80, en los 100 metros planos. Y puedo seguir viendo Nadia Comaneci, ¿no? O sea, haber podido gritar los dieces de Nadia hubiera sido extraordinario. Y así te la puedes llevar, ¿no? Yo creo que hay momentos donde bien bonitos, ¿no? O sea, haber podido estar el día que Mohamed Ali enciende el pebetero en Atlanta 96. La historia olímpica es mágica, está llena de momentos fabulosos, pero por supuesto que los mexicanos, los grandes momentos de los mexicanos son, yo creo que lo más bonito que te puede pasar, porque dejas tu voz para una generación, le cuentas la historia a los tuyos. Y eso es padrísimo. Aprovechando este momento fabuloso que dices, yo recuerdo, lo llevo en el corazón, al igual que todos los mexicanos, la narración cuando María Espinosa gana oro en Londres y Memo gana nos oro. Lleva hasta las lágrimas. Descríbeme ese momento, por favor. Mira, yo siempre había querido, siempre que estabas narrando unos Juegos Olímpicos, yo siempre estaba muy consciente de que primero las medallas mexicanas no abundan, ¿no? En unos Juegos Olímpicos, si ganamos 4 o 5 ya hacemos una fiesta. Me han tocado juegos de que se ganaba una,
y estábamos 2 semanas esperando a que cayera la medalla. Carlos Luego, Mercenario. estar ahí, que te toque a ti como periodista tampoco lo decides tú, y también puede ser que pues no te toque a ti. Entonces, ya de ahí es un poco una lotería, una fortuna. Luego yo empecé a ver que Memo ganaba la primera, ganaba la segunda, que tenía chance de ya meterse a la ronda por medallas, y luego se mete hasta la final. Yo ya estaba emocionadísimo y sabía que iba a estar durísimo el combate, pero en el momento en el que él gana oro, que además fue una decisión y fue súper cerrado, yo tenía mucho miedo que no se la dieran. Porque un poco en México ha sucedido el tema de que nos quedamos ahí, ¿no? De que nos quedamos en la línea. Claro. Ya, sobre todo en el fútbol, ¿no? De que, Sí. uy, nos la hicieron, uy, nos la Ya quitaron, merito. uy, ya merito, uy, nos falló por poquito. Entonces yo estaba, cuando iban a anunciar la decisión, yo estaba así, no sé si hasta Con lo dije cierta por ahí duda, de, ¿no? no nos lo vayan a hacer. Híjole. Luego le levantan la mano, entonces como que me alivié de eso y saqué mucha de mi tensión, de la tensión que traía. Y 2, en ese momento yo me di cuenta que le estaba narrando una medalla de oro a México, que tampoco abundan las medallas de oro, solamente hemos ganado 13, y que seguramente había niños que estaban viendo su primera medalla de oro en su vida. Niños que te gusta de 7, 8 años, que no les había tocado ver lo de Soraya, o hasta de 10 y que no tenían conciencia 8 años antes, y que estaban viendo su primera medalla de oro. Y yo me acordé de mí, siendo niño, viendo a los 9 años la medalla de oro de Ernesto Canto y la plata de Raúl, y luego a la semana el oro de Raúl González. Entonces yo me conecté con ese niño viendo la televisión y de alguna manera me lo empecé a narrar a mí, de niño. Se cierra un círculo de storytelling muy bonito, Ajá. ¿no? Me estoy contando a mí mismo la historia, pero al mismo tiempo se la estoy contando a la nueva generación para que nunca lo olviden. Y se la estoy contando también a los que ya habían vivido otras y hace mucho que no sentían eso. Entonces, y aparte, ¿sabes cuándo empiezo a llorar? Cuando yo empiezo a recordar a los 12 medallistas de oro anteriores. Y empiezo desde Mariles, siguiéndome con El Tibio, con Ricardo Delgado, con Antonio Roldán, y me voy recordando uno por uno, ¿no? Raúl, Ernesto, Soraya, hasta llegar en ese momento a Memo Pérez, ¿no? Y después a María. Entonces, pues ahí me di cuenta de que estaba pasando algo muy grande para la historia olímpica de México. Era rendirle tributo a los 12 anteriores, u 11 anteriores en ese tiempo, e ir cerrando, enganchando cada eslabón para llegar hasta ese instante. Es muy importante lo que uno hace con una medalla. Y también es muy importante cómo tú lo transmites a Es toda clave, una mira, nación. Sí. Me ha gustado mucho siempre estudiar lo que han hecho mis colegas en generaciones anteriores, porque aprendes muchísimo. Y así como aprendes muchísimo de las grandes voces, pues también ha habido narraciones no tan afortunadas, en donde a lo mejor alguien tuvo en las manos una gran victoria y te la contó como si fuera la victoria del domingo en el campeonato nacional, Claro. lo cual es muy injusto para la historia. Sí. Los periodistas, los narradores, los contadores de historias tenemos que estar a la altura de la cita. Así como tú has estado a la altura de una final mundial y te has subido al podio, has visto clavadistas que no estuvieron a la altura ese día y que entregaron una versión incluso inferior de lo que solían entregar. El periodista tiene que estar preparado para que el día que venga ese momento afortunado tenga las herramientas, la historia, la emoción, tenga la visión histórica de cuánto vale el momento. No se trata de exagerar, porque cuando exagera uno tampoco nadie te la cree. Se trata de dar en el punto exacto. No se narra igual la medalla de Memo que la de María, porque ya nos habíamos aliviado, ya estábamos en otra emoción que era más de, wow, lo volvimos a hacer. Claro. La de Memo fue de, qué alivio que pudimos ganar un oro, ¿no?
Como después me tocó la de María, el bronce de María en Londres, y fue otro tipo de emoción, porque María había perdido el primer combate. Claro. Entonces era más de coraje, más de venga, Sí. tú no te rajas, tú nunca te rindes. Por eso yo valoro mucho la medalla de bronce de María, porque la vida nos derrota más veces de las que podemos ganar, y yo creo que es a veces hasta más importante sabernos levantar de una derrota que nos puede hundir. Claro. ¿No? Entonces también padres las historias. Está maravilloso. Sí. No puedo ni parpadear, en verdad. Y hablando de todas estas historias, ¿cuándo crees que se superarán estas medallas que se lograron en México 68 y en Londres, que han sido como únicos esos Juegos Olímpicos para los mexicanos? Mira, a mí me encanta pensar que nos ven muy bien en París. Yo sí soy de los optimistas, hemos hecho un estupendo ciclo olímpico, tenemos una generación de chicos luminosos, positivos, optimistas, algunos ya con muy buena experiencia olímpica, como nuestros tiradores con arco, tiradoras con arco también. Entonces yo soy de los optimistas, yo creo que nos va a ir bien en París. Creo que hay que valorar de entrada el esfuerzo y no medir todo nada más por medallas. O sea, hay que valorar a los que sean finalistas, a los que sean diploma olímpico, o sea, a los que terminen entre los primeros 8, a los que alcanzaron su final, a los que sin que esperáramos una final se metieron. Hay que valorar todo eso, ¿no? Para poder hacer un buen cálculo, porque luego lo de las medallas, digo, qué padre ganarlas, pero a veces, nada más agarramos 4, ¿no? Y, Uno se qué mal. encasilla, ¿no? Y más la sociedad. Sí, pero hay otros, todo va a un proceso también, ¿no? También pensando en Los Ángeles 2028, tenemos que hacer unos buenos juegos ahora. Exacto. Para que los que no puedan alcanzar medalla ahora, igual la ganan en Los Ángeles. Hay muchos debutantes. Entonces, también. yo creo que nos va a ir bien. ¿Cuándo vamos a alcanzar eso? Creo que podemos. Yo sí creo que podemos ganar unas 6, 7 medallas en estos juegos. No va a estar fácil. También si ganamos 5 o 4, no va a estar nada mal. Pero lo importante es ver a cuántos metimos entre los primeros 8. Que tengamos más finalistas. Es una pirámide, ¿no? Para Estados Unidos, para tener el número de medallas que tiene acá arriba, más de 80 o 100, tiene un montón de finalistas, un montón de cuartofinalistas y califica a 500 atletas. Claro. Sí. Todo eso cuenta, ¿no? Entonces yo creo que nos va a ir bien. Creo que tenemos una estupenda generación. Creo que hay deportes que han crecido mucho, como el pentatlón moderno, el tiro con arco que se ha mantenido. Estamos teniendo una recuperación en la caminata con Nacho Zamudio, que ha hecho un gran trabajo con las chicas. Hay también buenos chicos marchistas. Natación artística. Natación artística, que wow, yo estas chicas de natación las vi desde los Panamericanos de hace 15 años. Ya iban, y Adriana Loftus ha hecho un gran trabajo, ya iban, y de ser lugar 18 a ser lugar 11, y ahora meterse top 10, y ahora estar ahí peleando casi el podio, top 5. Entonces, esos progresos son a los que me refería, bien importantes para que la nueva generación se acostumbre a estar top 10. Claro. Ya no con calificar estamos, ¿no? Sí. Y ahora gimnasia también van otro par de chicas más, claro. Lo que está haciendo Alexa. Lo que nunca había sucedido en la gimnasia. Es que se va contagiando, ¿no? Exacto. Si nos acostumbramos a ganar, la siguiente generación se va a acostumbrar a rendir en esos parámetros. Entonces, mira, yo creo que vamos a hacer unos buenos juegos en París, hacer unos buenos juegos en Los Ángeles y ver también cada medalla cuánto vale, ¿no? También las medallas... Los deportes de marca son muy importantes. Sí. Muy importantes. Ahí también se dicen muchas cosas. Ser capaz de ganar en el atletismo, en la natación. Entonces ahí también hay que meterle. Quiero que le digas a todas las personas que nos ven, que siguen al Comité Olímpico Mexicano, ¿por qué todos somos olímpicos, Antonio? Wow. Todos somos olímpicos porque... es el fuego que está adentro de los seres humanos que queremos crecer, que queremos renovarnos, que creemos que todos los días podemos ser un poquito mejores. El olimpismo va más allá de un podio, de una medalla, de una edición de juegos. El olimpismo es un estilo de vida, es un estilo de pensamiento. Ser olímpico es una manera de creer que como seres humanos tenemos mucho que desarrollar. Y no solamente a nivel físico, sino mental, emocional, en cómo nos comportamos, en cómo buscamos la excelencia. Yo sí creo en el lema olímpico, en el lema del varón Pierre de Coubertin, que lo más importante no es la victoria o la derrota,
que es competir, pero sobre todo es la manera en la que luchamos, la manera en la que encaramos la vida. Victorias y derrotas van a estar ahí de manera ineludible, pero el carácter con el que enfrentas la vida, esa va a ser tu marca, esa va a ser tu huella. Y eso es ser olímpico, eso es ser parte de este maravilloso movimiento que por algo tiene más de 2.500 años de historia y que además nos da paz, además nos forma mejores personas, mejores seres humanos, nos alinea, nos da una dirección y le da una dirección a las nuevas generaciones. Todos somos olímpicos y qué mejor que reflejarnos también en nuestros atletas olímpicos que han perseguido el sueño durante 15, 20 años o toda su vida, apoyarlos, sentir que somos parte también de alguna manera de esos equipos que van y disfrutar muchísimo esto que sucede cada 4 años, ¿no? Es un evento casi cósmico, una ventana que se abre en el universo. Cada 1461 días los astros se alinean y unos cuantos son capaces de ser olímpicos, pero al final el mensaje es para todos. Por eso hay más de 200 naciones y por eso yo creo que todos cuando vemos el encendido del pebetero no necesitamos traducción alguna. Sabemos que hay un hombre, una mujer, un grupo de seres humanos que nos dan esperanza. Y tener esperanza es ser olímpico. Gracias, en verdad. Pues con Gracias. Estas palabras y este gran mensaje que conmueven y enchinan la piel, yo me quiero despedir. No sin antes agradecerte el espacio, la hospitalidad, en verdad tenernos aquí contigo es un honor para nosotros y en nombre del Comité Olímpico Mexicano y de la presidenta María José Alcalá, Ay, qué linda. te queremos dar este obsequio para que gracias. vivas los Juegos Olímpicos con mucho estilo, Por supuesto, no, hombre. con muchísimo qué padre. cariño y muchísimas Qué gracias, padre. en verdad. No, me van a encantar que son un par de corbatas, un par de... Corbatitas. Ay, padrísimo, padrísimo. Me voy a sentir muy orgulloso, me las voy a poner. Y además, gracias. Gracias a ti, Yadi, por transmitir este mensaje, por abrir este canal, a ti, a todo tu equipo, a Mari José, con toda mi admiración, a nuestra presidenta que está haciendo una labor, la verdad, renovadora del Comité Olímpico Mexicano, a todos nuestros atletas. Y en verdad, muchas gracias. Que siga este canal abierto, que siga este podcast, que sigas contando grandes historias. Exacto. Y como siempre digo, invéntense un futuro que amen. Gracias. Patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Mexicano.